El significado de los sueños en la escuela o en la universidad desde la perspectiva junguiana. Se considera desde la perspectiva de la psicología junguiana que los diferentes elementos que componen los sueños, como son los escenarios, personajes y objetos que allí aparecen, revelan a través de un lenguaje metafórico y simbólico la dinámica de complejización de nuestra psique. Es común que en nuestros sueños nos transportemos a épocas pasadas de nuestra vida, que nos encontremos nuevamente, por ejemplo, en los pasillos o las aulas del colegio o la universidad. Para explorar el significado de los sueños, de los escenarios y las situaciones que allí nos acontecen, resulta pertinente desde la perspectiva junguiana indagar sobre la manera como estos espacios han quedado registrados en nuestra psique. Algunas de las asociaciones que podamos hacer con respecto a los espacios escolares son compartidas colectivamente y otras serán fruto de nuestra experiencia personal. Para una persona que ha sufrido bullying, por ejemplo, las significaciones sobre su colegio serán radicalmente distintas a las de una persona que lo recuerda como el lugar donde empezó a desplegar su creatividad o donde se forjaron sus primeras amistades. La escuela como imagen colectiva. En los espacios escolares a los que asistimos, estuvimos expuestos a evaluaciones y juicios sobre nuestras habilidades y carencias. Se nos reprendió por las transgresiones que cometimos y también se nos reconocieron nuestros logros y habilidades. Allí establecimos vínculos con personas que se convirtieron con el tiempo en amistades profundas o en tensas enemistades. También nos vimos expuestos a profesores que nos inspiraron con su sabiduría y apoyo, mientras que en otros casos pudieron ser figuras menos positivas que nos dejaron huellas oscuras y perdurables. La escuela y la universidad se arraigan en nuestra psique entonces como entornos de aprendizaje y socialización. En estos espacios adquirimos conocimientos que enriquecieron nuestra comprensión del mundo y fuimos moldeados según las normas y valores de la sociedad. En los contextos escolares asumimos responsabilidades y nos enfrentamos a desafíos emocionales que contribuyeron al desarrollo de nuestros recursos psicológicos y también dejaron huella en forma de marcas o heridas en nuestro ser. El filósofo y teórico social Michel Foucault exploró de manera profunda y evocadora sobre la naturaleza de las instituciones educativas. Para Foucault, las instituciones educativas no solo transmiten conocimiento, sino que también ejercen un poder disciplinario sobre los individuos. Es decir, las escuelas y las universidades no solo educan, sino que también controlan y moldean a los individuos a través de normas, vigilancia y jerarquías. En nuestra psique pueden quedar registrados entonces los espacios escolares como lugares en los que fuimos, entre comillas, vigilados y castigados. Variaciones en los sueños en la escuela. Los escenarios escolares en nuestros sueños se despliegan en una amplia variedad de formas y situaciones, abarcando las infinitas posibilidades que brindan la imaginación y la fantasía. La escuela puede ubicarse, por ejemplo, en un tiempo remoto o en un paisaje más bien futurista. Pueden funcionarse en varios de los espacios educativos a los que hemos asistido con ciertos aspectos que evocan nuestra casa familiar o los espacios de trabajo. Las aulas pueden metamorfosearse en estructuras mágicas donde recibimos lecciones que adoptan formas insólitas. Los corredores pueden desembocar en lugares inesperados. Podemos interactuar con figuras fantasmagóricas, personajes famosos, compañeros de clase con los que nunca volvimos a entrar en contacto. En ocasiones nos vemos enfrentando desafíos, pruebas o exámenes de alguna temática específica. Puede ocurrir que nos sintamos perdidos buscando el aula donde se realiza la prueba, que las preguntas del examen resultan incomprensibles, que nos percibamos como poco preparados o que las mentes se nos quedan en blanco. Puede ocurrir que nos falte un bolígrafo para escribir nuestras respuestas o surgen otros obstáculos que nos impiden completar la prueba. Cada detalle resulta significativo para la comprensión del significado particular del sueño. En los sueños escolares podemos experimentar además una amplia gama de emociones como ansiedad, desconcierto, alegría, miedo, frustración, culpa, vergüenza, la sensación de ser juzgado. Para la psicología junguiana, el trabajo con los sueños no se reduce a una especulación racional o intelectual sobre sus significados, sino que es en el permitirnos ser afectados por las imágenes y emociones que nos suscita,
donde reside su efecto transformador. La escuela como metáfora del desarrollo de la personalidad. Desde la perspectiva de la psicología junguiana, el transcurso de la vida puede ser concebido como una escuela en la que se fomenta el crecimiento y la maduración de la personalidad. Se sostiene que las circunstancias a las que nos enfrentamos cotidianamente actúan como aspectos que nos promueven el despliegue de nuestro máximo potencial singular. La imagen de la vida como un sendero de crecimiento o evolución, donde cada experiencia y desafío nos ofrece oportunidades para evolucionar y acercarnos a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo, se encuentra muy presente en diversas tradiciones. El proceso de crecimiento espiritual a menudo se concibe como un trayecto desde un estado de ignorancia o carencia inicial hacia un estado de conocimiento más profundo. Los estados iniciales y de llegada pueden describirse metafóricamente como el paso de la oscuridad a la luz, del caos a la armonía, de lo denso a lo sutil, de lo ilusorio a lo real, de la mentira a la verdad, de lo literal a lo simbólico, entre muchos otros. El tránsito de un estado de menor complejidad a uno de mayor complejidad suele estar promovido en las culturas tradicionales por rituales de iniciación, en los que el neófito o el alumno se expone a una serie de circunstancias que le exigen el despliegue de los conocimientos o habilidades necesarias para la nueva etapa. La escuela de nuestros sueños puede ser una metáfora de un proceso de aprendizaje por el que nos encontramos atravesando, referido a las particularidades de las situaciones que allí suceden. Personajes y situaciones arquetípicas. En el mundo de los sueños, los personajes y situaciones que experimentamos no solo poseen un significado personal, sino que también pueden evocar aspectos colectivos y arquetípicos. Las imágenes consideradas arquetípicas son aquellas que son recurrentes en mitos, cuentos o leyendas y que surgen de manera espontánea en nuestros sueños y actividades imaginativas o creativas. Para la psicología junguiana, las imágenes arquetípicas representan de manera simbólica aspectos fundamentales de la experiencia humana emergiendo bajo diferentes ropajes en distintas culturas y épocas. En el trasfondo de las imágenes arquetípicas se encuentran aspectos universales, eternos e invariables que Jung denominó como los arquetipos de lo inconsciente colectivo. Los arquetipos se proponen como correlatos psíquicos de los instintos biológicos de los animales no humanos, funcionando como mecanismos de autorregulación y promoción del desarrollo psíquico. En los sueños escolares pueden sucederse diversas situaciones arquetípicas como el personaje heroico que se enfrenta a diferentes pruebas, la búsqueda del tesoro o el objeto mágico, el encuentro con el mentor o con el juez, el enfrentamiento con el adversario, la ayuda sobrenatural, la intervención del bufón, entre muchas otras. Mitos y pruebas. En la mitología, cuentos populares, en las novelas y el cine, es posible encontrar diversidad de relatos que involucran a héroes y heroínas que se ven abocados a enfrentar desafíos y pruebas extraordinarias para poder lograr un objetivo, para obtener una recompensa o recuperar un botín. Para Jung, este personaje heroico y sus aventuras representan de manera simbólica el proceso de complejización de la psique que todas las personas nos vemos abocados a desplegar a lo largo de la vida y que denominó como proceso de individuación. Se considera que el proceso de individuación no sigue un curso lineal, sino más bien se corresponde a la imagen de una espiral ascendente constituido por etapas con estructuras cada vez de mayor complejidad e integralidad. Uno de los ejemplos más emblemáticos de superación de pruebas por parte de un personaje heroico es la leyenda de los 12 trabajos de Hércules. Cada uno de los trabajos que allí se describen representa un desafío físico o espiritual que promueve en Hércules el desarrollo de una particular actitud, humildad, paciencia, perseverancia, control de los impulsos, etc. Otro relato popular es el de Psique, quien desafió las pruebas impuestas por la diosa Afrodita para ganar el amor de su amado Eros. Los múltiples desafíos que tuvo que enfrentar Odiseo en su regreso a Ítaca son también un ejemplo de las pruebas heroicas que nos sirven de inspiración para reconocer las vicisitudes y cuestionamiento que han acompañado a la humanidad desde sus inicios. Podemos amplificar las imágenes de nuestros sueños escolares
con imágenes que nos evoquen estos y otros de los relatos en los que el personaje se ve abocado a enfrentar pruebas u obstáculos para obtener un reconocimiento o llegar a una meta. Al amplificar las imágenes de los sueños, se busca descubrir conexiones más profundas y universales que puedan estar presentes en nuestra experiencia individual. Aquello nos permite disminuir la sensación de alienación que pueden generar al atravesar ciertos conflictos y nos permite además orientarnos sobre los posibles caminos que la humanidad ha planteado para resolverlos. El encuentro con el mentor. El mitólogo norteamericano Joseph Campbell identificó una serie de momentos que el héroe típico suele experimentar en su viaje de transformación. Uno de los momentos ampliamente recurrente en películas y series es el conocido como el encuentro con el mentor, cuando el protagonista se encuentra en una situación crítica, en una encrucijada que no puede resolver, y se cruza con una figura sabia y experimentada que lo guía, le brinda enseñanzas y le provee de las herramientas indispensables para sobrepasar los obstáculos que se le presentarán en el camino. La imagen del mentor se relaciona con el arquetipo del viejo sabio o el Cenex. Este arquetipo puede ser representado por un mago, una médica, un profesor, una abuela, un guía espiritual o cualquier figura inspiradora que se convierte en un faro de conocimiento en momentos de profunda desorientación. El viejo sabio es caracterizado por Jung en su aspecto positivo como fuente de buenos consejos y apoyo emocional. A través de sus preguntas, el mentor promueve la reflexión y la autorreflexión. Puede tomar la forma de un pensamiento personificado que convoca al sujeto a meditar sobre la cuestión que le está confrontando. Así hablaba Jung sobre el arquetipo del viejo sabio, comillas. Hablamos de esa figura como una personificación de la sabiduría heredada de los siglos, la verdad que se ha tornado instintiva a través de la experiencia, podríamos decir que ha sido vivida millones de veces, una especie de sabiduría natural que nace en nosotros y a la que le debemos la coordinación de nuestro sistema tanto biológico como psicológico, la vieja experiencia que aún es visible en nuestros sueños y en nuestros instintos. Cierro comillas. En ocasiones, durante los sueños en los que nos encontramos en un entorno escolar, entramos en contacto con nuestro mentor interior, personificado en alguno de nuestros antiguos profesores o quizás en una maestra desconocida de una materia en particular. Ese contacto nos puede orientar ante una situación con la que conscientemente nos sentimos impotentes o quizá necesitamos nutrirnos de confianza y motivación. Como todo arquetipo, el viejo sabio posee también un aspecto oscuro. En palabras de Jung, comillas, el anciano en realidad tiene también un mal aspecto, como un primitivo chamán que por un lado cura y sin embargo por otro lado es el temible preparador de venenos, cierro comillas. El aspecto oscuro del Cenex es la ambición desmedida, la codicia y la tiranía, y el mal lo vincula con la imagen del Cronos Saturnos que devora a sus hijos imposibilitando el devenir, la renovación. Psicológicamente se manifiesta como el anhelo de preservar a toda costa la perspectiva ya alcanzada, como la resistencia a la transformación que puede conducir al dogmatismo, la rigidez y la petrificación. El eterno aprendiz. La polaridad complementaria del Cenex es el arquetipo del Puer Eternus, que se encuentra relacionado con la imagen del estudiante o el aprendiz. En su vertiente positiva, el arquetipo del Puer Eternus o el niño eterno se encuentra ligado a la espontaneidad y la creatividad. Es el factor interno que nos impulsa hacia una búsqueda constante de conocimientos y nuevas experiencias. A partir de la inconformidad, evita que quedemos estancados en lo ya conocido, posibilitando la renovación de la existencia. Los sueños en los que regresamos a nuestra niñez, adolescencia o primera juventud puede ser la manera como la psique está buscando recuperar algún aspecto esencial de nuestra personalidad que fue relegado durante el proceso de socialización. Algunos sueños escolares nos pueden imbuir de la energía adolescente que nos promueve el cuestionamiento sobre la propia identidad, nos capacita para tomar riesgos y estar abiertos a nuevas perspectivas y actitudes. En su aspecto oscuro, por su parte, el Puer Eternus alude a los infantilismos y aspectos inmaduros que seguimos manteniendo en la vida adulta. María Luisa von Franz
Realiza una extensa lectura sobre este arquetipo asociándolo a un complejo materno en el que el sujeto mantiene un apego excesivo al mundo de la infancia. Las personas dominadas por el poder eterno, según von Franz, llevan una vida provisional a la espera de que algún día encontrarán un lugar, una persona o un trabajo que los satisfaga de manera plena. La vida adulta y las responsabilidades que implican las perciben como ataduras asfixiantes. No se vinculan plenamente con nada, ya que les atormenta el hecho de poder estar perdiéndose maravillosas oportunidades que pueden llegar en el futuro. En su foro interno se consideran sumamente especiales y sueñan con que algún día se les reconocerán sus peculiares aptitudes. Como los niños, pueden dedicar muchas horas y energía a cualquier emprendimiento que les entusiasme, pero en cuanto llega el tedio de lo cotidiano les cuesta mantener algún tipo de disciplina. La vinculación en torno a los objetos, personas y lugares oscila entre la fascinación y el desencanto extremo. Ante cada desencanto emerge una nueva búsqueda. En ocasiones, los sueños escolares nos permiten darnos cuenta de aquellos aspectos de nuestra psique que se mantienen en estado infantil, que necesitan ser acogidos por nuestro ego más adulto para que puedan desarrollarse. Polaridad Puer-Xenix. La psicología junguiana propone que lo que permite la expresión luminosa tanto del Xenex como del puer o la puella es la dialéctica entre ambos aspectos. Se considera que cuando el Xenex no está dialogando con el aspecto puer, deja de aprender y cree poseer todo el conocimiento, quedando estancado y resistente a las transformaciones. A su vez, cuando el aspecto puer no está ligado a la polaridad Xenex, permanece en una posición infantil y dependiente. Para Hillman, en este sentido, comillas, el puer inspira el brotar de las cosas, el Xenex gobierna la cosecha, pero la floración y la cosecha ocurren de manera intermitente a lo largo de la vida. Los sueños escolares pueden ser un espacio de comunicación entre nuestra polaridad Xenex y puer, un intento de la psique para realizar una síntesis entre estos aspectos que cuando se expresan de manera unilateral dejan de ser promotores de crecimiento, maduración y armonía. Tipos de prueba en el camino heroico. Con el fin de promover las habilidades y cualidades fundamentales que capacitarán al héroe para lograr su objetivo y completar exitosamente su travesía, se le presentan por parte del mentor o de las circunstancias del camino una variedad de obstáculos a los que el héroe o la heroína se debe enfrentar. Estas pruebas pueden categorizarse de la siguiente manera. Prueba de valor. El héroe puede tener que enfrentarse a un enemigo poderoso, superar su miedo a lo desconocido. Esto puede implicar una batalla física o una situación peligrosa que requiere coraje y determinación. Se plantea que los guardianes del umbral de la siguiente etapa en nuestro proceso de desarrollo psíquico están custodiados por la culpa, el miedo o la vergüenza a los que inevitablemente nos deberemos enfrentar. En ocasiones estas emociones se encuentran muy presentes en las situaciones de los sueños en la escuela o en la universidad. Prueba de conocimiento. La heroína puede ser desafiada a resolver acertijos o enigmas demostrando su inteligencia y astucia. Esto puede involucrar desafíos mentales o pruebas de sabiduría. Todos tenemos modos de orientación y actitudes que han sido dominantes en una etapa de nuestras vidas y necesitan en cierto momento ser complementadas por otras que poco a poco se van desplegando. Los sueños en los que realizamos una prueba de conocimiento sobre alguna materia en particular pueden aludir al ámbito de nuestra psique que se encuentra en ese proceso de aprendizaje. Conviene indagar las asociaciones que nos surjan con respecto a esa materia específica. En ocasiones pueden hacer referencia a una de las 4 funciones de la conciencia que plantea Jung: sensación, intuición, pensamiento o sentimiento. Prueba de resistencia. El hombre puede enfrentar una prueba de resistencia física o emocional que pone a prueba su perseverancia y capacidad para superar el agotamiento o el sufrimiento. Esta podría ser una larga travesía o una situación extenuante que requiere resistencia y determinación. Para Jung, la superación de los conflictos psíquicos, esto es, de las contradicciones internas, se manifiesta como una síntesis que no ocurre como efecto de la voluntad del ego, sino que emerge a partir de la disposición para soportar la tensión interna. A partir de esa confrontación, nace entonces en nuestra psique el tercero que trasciende el conflicto,
el orden superior que se encontraba latente en el estado previo. A la capacidad de la psique de formar un tercero que trasciende el conflicto de las polaridades internas, Jung la denominó como la función trascendente. Los sueños en los que se encuentra muy presente el número 3, las triadas, formas triangulares, pueden estar aludiendo a dicha función. Prueba de lealtad o sacrificio. El héroe podría enfrentarse a una situación en la que debe tomar decisiones difíciles que implican sacrificar algo importante o demostrar su lealtad a un ser querido o a un ideal. Esto puede poner a prueba su moral y su capacidad para hacer sacrificios. Lo anterior puede implicar en algunas historias la muerte del héroe que renace en un estado cualitativamente diferente. A nivel psíquico, alude a la muerte simbólica de un aspecto de nuestro ego inmaduro que necesita ser desplazado para darle lugar a una perspectiva más madura. El desplazamiento desgarrador del ego caduco posibilita el advenimiento de lo nuevo, de un orden con mayor grado de complejidad e integralidad que el anterior. En ocasiones, en los sueños de escuela, estamos presentando un examen que no podemos resolver porque nos quedamos en blanco o porque las preguntas nos resultan incomprensibles. Puede aludir a la impotencia del ego para resolver los desafíos actuales con los recursos presentes y la necesidad de desplegar nuevas herramientas, actitudes o perspectivas. Prueba de integridad moral. La heroína puede enfrentarse a situaciones en las que debe resistir la tentación o mantenerse firme en sus principios éticos. Esto puede implicar que el personaje tenga que elegir entre el camino fácil o el camino correcto, demostrando su integridad y su capacidad para tomar decisiones éticas. En nuestra psique habita un aspecto interno que es promotor de nuestro desarrollo psíquico, que es fuente de sentido y significado, al que Jung denominó como el sí mismo o self. El proceso de individuación se plantea como la capacidad de responder no solo a los intereses inmediatos de nuestro ego, que busca confort, seguridad, reconocimiento, el camino fácil, sino cada vez más a los requerimientos del self que nos promueve complejización, madurez, integralidad. En ocasiones en los sueños escolares se nos puede plantear el dilema de responder a una circunstancia desde nuestro ego infantil o de nuestro yo más adulto. El código del alma, el currículum singular. El self se manifiesta en nuestra psique como el germen potencial de las cualidades singulares que nuestra personalidad necesita ir desplegando a lo largo de la vida. Estas cualidades potenciales pueden ser entendidas como una especie de materias que necesitamos cursar para graduarnos, en términos psicológicos, para realizarnos como personas. Hillman nombra este germen potencial como el código del alma, una especie de semilla en la psique que se va eclosionando a lo largo de la vida y que se expresa como nuestra vocación, nuestro mito personal. Se propone entonces que cada quien posee una carga particular, un currículum único de temas, heridas, potenciales no vividos, que como materias pendientes se le cruzan una y otra vez en el camino. A este currículum único se le ha llamado también la ecuación personal arquetípica. Los sueños escolares pueden ser en ocasiones el modo en que la psique busca el despliegue de estos aspectos únicos de nuestra psique que se encuentran pendientes de realización. Los intrusos en nuestra psique. El currículum de materias que necesitamos cursar a lo largo de la vida está compuesto, desde la perspectiva junguiana, por los llamados complejos afectivos. Los complejos afectivos pueden entenderse como núcleos emocionales revestidos de imágenes y fantasías que giran en torno a una temática específica. Se comportan como trozos de nuestra historia que inciden en nuestras motivaciones y miedos, en la manera como percibimos la realidad. A través de los complejos es como se experimenta y se encarna lo arquetípico en cada individuo. Los complejos operan en nuestra psique como una especie de subpersonalidades que con cierto grado de autonomía perturban nuestra conciencia. Jung los describió como, comillas, los intrusos que hacen que la gente ría cuando no debe y que lloren cuando no debe. Y los consideró como los guionistas, actores y escenarios de nuestros sueños. Un indicativo de que estamos actuando bajo el influjo de un complejo es la desproporción o no correspondencia de nuestras reacciones con respecto a las circunstancias del contexto. Podemos aproximarnos a los sueños en la escuela o en la universidad, explorando los posibles complejos que se están recreando de manera metafórica
con los personajes y las situaciones que allí acontecen. Ejemplos de complejos que se pueden recrear en los espacios escolares son los de culpa, de superioridad o inferioridad, los complejos parentales, complejos relacionados con la competencia, con el hecho de ser evaluado, con el fracaso, con el anhelo de perfección. El tesoro difícil de alcanzar. Subjetivamente, una de las maneras como experimentamos los complejos o las materias pendientes en nuestra vida es como anhelos o deseos, ya sea el deseo de explorar el mundo, de emanciparnos de nuestros padres, de ganarnos el sustento, de formar una familia, de crear una obra o cualquier otra de las necesidades que vamos experimentando en el desarrollo de nuestra personalidad. Cada anhelo representa una necesidad fundamental para nuestro desarrollo. La negación o desatención de nuestros aspectos arquetípicos se relaciona con malestar emocional, falta de sentido, desorientación, descompensación psíquica o desequilibrio. En los mitos e historias se destaca un elemento o circunstancia que despierta un anhelo profundo en el personaje heroico, ya sea el santo grial o un tesoro escondido, la tierra prometida, la piedra filosofal, el amor verdadero. Desde una perspectiva psicológica, este anhelo representa la búsqueda intrínseca de significado, sentido e identidad que necesita ir siendo actualizado a lo largo de la vida. Las prioridades, valores y sentidos que fueron referentes en nuestra adolescencia, por ejemplo, no son los mismos que cuando entramos en la vida adulta. En ocasiones en los sueños de escuela regresamos a nuestra adolescencia psíquica para recuperar alguna cualidad, algún aspecto que fue relegado a la sombra por no haber correspondido a nuestras necesidades de pertenencia y aprobación. En la sombra puede haber entonces talentos y potenciales no desarrollados que exigen su reconocimiento en nuestra vida. El adversario o el dragón a vencer. En las historias, la imagen relacionada con el tesoro difícilmente alcanzable le provoca al héroe a la vez miedo y fascinación. A nivel psicológico, las materias pendientes las podemos experimentar además de como deseos, también como miedos u otros sentimientos incómodos. Jung en este sentido manifestó: allí donde está tu miedo está tu tarea, queriendo decir que aquello que busca desplegarse en nuestra psique se encuentra custodiado por algún aspecto que es percibido por el ego como hostil, como generador de miedo o culpa. En los mitos, el aspecto hostil con el que hay que enfrentarse para obtener el tesoro difícilmente alcanzable de la realización se representa como el dragón, el monstruo marino, las sirenas, el minotauro, entre otros. Estos aspectos son manifestaciones de la sombra, de lo no consciente, de la vida no vivida, también de lo materno en su aspecto oscuro y devorador que nos incita a abandonar el mundo de lo ya conocido. Psicológicamente, nuestros adversarios, además del miedo y la culpa, pueden ser las voces internalizadas que nos envían mensajes de autodesprecio y minan nuestra confianza. También, como parte de nuestro proceso de maduración, es necesario batallar con hábitos y conductas adictivas o autodestructivas. En ocasiones, en los sueños escolares, experimentamos metafóricamente estas batallas con nuestros adversarios interiores. Las materias como obstáculos ineludibles. Se plantea que lo inconsciente no solo promueve la transformación a partir de fenómenos psicológicos como emociones, afectos o pensamientos, sino también a través de la constelación de las circunstancias a las que nos vemos expuestos en la realidad externa, como separaciones, enfermedades, accidentes, vínculos afectivos. Las circunstancias confrontadoras se suelen presentar en principio de una manera sutil, pero pueden volverse cada vez más exigentes y desafiantes, disminuyendo las posibilidades de nuestro ego para elegir confrontarse o no con dichas circunstancias. Los sueños en los que nos encontramos repetidamente en el escenario escolar, enfrentando un examen una y otra vez, pueden estar relacionados con la oportunidad de explorar y desplegar una actitud no desarrollada, de sanar una herida no suficientemente cerrada o de acceder a un punto de vista que previamente no habíamos tenido en cuenta. Cuando soñamos con la escuela o la universidad desde la óptica de nuestro yo adulto, es posible también que estemos revisando experiencias pasadas con una perspectiva más madura y reflexiva. Este proceso de revisión nos capacita para dar nuevos significados a esas situaciones y comprenderlas desde una panorámica más amplia y profunda. Los pendientes familiares y colectivos. Jung planteó que en ocasiones nuestras patologías y nuestros síntomas están relacionados no solo con nuestra psique individual,
sino con situaciones inconclusas de nuestros padres y antepasados, con nuestro sistema familiar. Estos aspectos inconscientes persisten como heridas familiares, como materias pendientes para todos los miembros del sistema. Al respecto, Jung manifestó, comillas, siento muy fuertemente que estoy bajo la influencia de cosas o preguntas que mis padres, abuelos y ancestros más lejanos dejaron incompletas y sin respuesta. A menudo parece como si hubiera un karma impersonal dentro de una familia que se transmite de padres a hijos. Siempre me ha parecido que tenía que responder a preguntas que el destino les había hecho a mis antepasados y que aún no habían sido respondidas, o como si tuviera que completar o tal vez continuar cosas que épocas anteriores habían dejado inconclusas. Cierre comillas. Un sueño al que asistimos en la escuela con miembros de nuestra familia puede estar aludiendo a las materias pendientes que hacen parte de un sistema más amplio que el individual. El anima mundi o los pendientes globales. El ámbito de los aspectos pendientes, las heridas por sanar y las carencias por resolver se extiende progresivamente desde lo individual y familiar hacia la comunidad más cercana a la que pertenecemos, como nuestra ciudad o nación. Finalmente se expande para abarcar a toda la comunidad humana como un colectivo global que nos incluye a todos. En la psicología junguiana se retoma en este sentido la imagen clásica del anima mundi o alma del mundo. Esta noción se relaciona con el planteamiento de Jung sobre el inconsciente colectivo, planteado como una capa profunda de la psique que contiene patrones y arquetipos compartidos por toda la humanidad. El anima mundi representa la totalidad de la psique humana, vinculando a todas las personas, las culturas y a toda la naturaleza en un nivel simbólico. Para Jung, el alejamiento de la perspectiva simbólica propia de nuestra civilización ha generado un desequilibrio, una crisis colectiva que exige la transformación de principios y símbolos básicos. Lo anterior se manifiesta como un estado de escinsión, de fragmentación, de desorientación, que es a la vez síntoma y expresión de la transición a un nuevo orden. Las materias pendientes como colectivo serían la sanación de la herida infringida hacia lo femenino durante el proceso civilizatorio, lo femenino entendido como el ámbito que incluye a la naturaleza, al mundo sutil de lo no visible pero operante, a la imaginación, la emocionalidad, el cuerpo, la intuición. Estas materias pendientes colectivas se expresan y se retroalimentan en nuestros dramas y conflictos individuales que se encuentran atravesados por estos pendientes colectivos. La conciencia de fracaso. El analista López Pedraza, pionero de la psicología arquetipal, resalta cómo colectivamente estamos atravesados por una actitud titánica que se manifiesta como una sobreidentificación y sobrevaloración del ego, de la conciencia, la velocidad, el crecimiento y lo empírico, menospreciando en la misma medida lo inconsciente, lo simbólico, la emocionalidad, el cuerpo y la naturaleza, las cuales son considerados como algo inferior. Lo titánico evoca la imagen de la desmesura y la soberbia relacionadas con la fantasía infantil colectiva que anhela la experiencia de lo ilimitado, lo eterno y lo todo posible. Esta visión del mundo pretende suprimir el sufrimiento, la debilidad, la enfermedad y la muerte, convocándonos a una búsqueda constante de entretenimiento anestesiante, a un consumo insaciable por lo novedoso, a una obsesión por el éxito y a un anhelo adictivo por la perfección. Esta actitud triunfalista, dice López Pedraza, altera el ritmo de la vida humana, promueve la superficialidad y una vivencia trepidante del tiempo que no deja tiempo para la reflexión y la contemplación. Se privilegia entonces la imagen literalizada y superficial sobre la imagen simbólica profunda y dinámica. En ocasiones, quizás, al regresar en nuestros sueños a la escuela a presentar una y otra vez un examen en el que volvemos a fallar, es la manera como la psique nos está promoviendo lo que López Pedraza denomina la conciencia de fracaso. Para López Pedraza, la conciencia del fracaso nos promueve la reflexión, la contemplación y la lentitud que resultan indispensables para la restauración de la auténtica naturaleza humana que ha quedado eclipsada debido a la identificación unilateral con un ego omnipotente. Nuestro ser verdadero se concibe entonces como una unidad de puestos que abarca nuestras limitaciones, nuestros fracasos, nuestras debilidades y nuestras pasiones irracionales. López Pedraza consideró que los versos del poeta venezolano Rafael Cárdenas
en su poema Fracaso, dan forma a la imagen que quiso transmitir con referencia a la conciencia de fracaso. El siguiente es un fragmento de dicho poema. Tú no existes, has sido inventado por la delirante soberbia. ¿Cuánto te debo? Me levantaste a un nuevo rango, limpiándome con una esponja áspera, lanzándome a mi verdadero campo de batalla, cediéndome las armas que el triunfo abandona. Me has conducido de la mano a la única agua que me refleja. Por ti yo no conozco la angustia de representar un papel, mantenerme a la fuerza en un escalón, trepar con esfuerzos propios, reñir las jerarquías, inflamarme hasta reventar. Me has hecho humilde, silencioso y rebelde. Yo no te canto por lo que eres, sino por lo que no me has dejado ser, por no darme otra vida, por haberme ceñido. Me has brindado solo desnudez. Rafael Cárdenas.